noches, hermanos. Gracias por el honor que me dan de servir al Señor entre ustedes. Siempre es una bendición poder servir a nuestro Señor y es un honor. Ayer vimos cómo el Señor levanta una iglesia y esta iglesia nos da la particularidad de ser una iglesia ejemplar. Hoy vamos a ver un poquito más. El Señor la funda, el Señor planta esta iglesia, el Señor aprovecha su palabra. Y cuando vamos al libro de Hechos, tenemos que comprender siempre que el cristianismo se va extendiendo. Estamos viendo la primera iglesia gentil de la historia. El Señor les había dicho que iban a salir de Jerusalén, también iban a pasar a Samaria, y ahora en el libro de Hechos estamos viendo cómo va siguiendo su paso hacia los confines de la tierra, como Jesús mismo había ordenado. Vemos cómo a partir del capítulo 13, Pedro no va a ser la figura principal del libro de Hechos, sino que de a poco la figura principal va a ir siendo Pablo. Y recordemos que en Hechos 1:8 se nos da la progresión geográfica y también cronológica del avance del Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria, confines de la tierra. Jerusalén, Hechos 1-8, Judea y Samaria, Hechos 8-12, confines de la tierra, aunque en el 11 está esto que comenzó en Antioquía, y confines de la tierra desde Hechos 13 hasta que Jesús vuelva. Nosotros estamos en ese periodo entre Hechos 13 y entre que Jesús vuelva. Y el pasaje de hoy da comienzo a lo que sigue en el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos 13. El cristianismo va extendiéndose, el evangelio va propagándose en lugares donde Dios era realmente desconocido. Pablo y su ministerio van a recibir más atención por parte de Lucas, y al mismo tiempo la iglesia en Jerusalén ya no va a ser tan protagonista como la iglesia de Antioquía de Siria. Esta iglesia de Antioquía de Siria nos deja ver en su fundación diferentes características, que son las que vimos ayer. Su comienzo es a través de la exposición del Evangelio de Jesús. Su crecimiento es porque Dios estaba con ellos. Su consolidación, ellos eran enseñables. Su comunión con Dios, y eso se traducía en su comunión con los hermanos. Había una sola iglesia en el mundo aparte de ellos, y cuando esta única iglesia tenía problemas, Antioquía de Siria va y ayuda a sus hermanos en Jerusalén. ¿Y cuál era el cimiento? El cimiento que tiene que estar siempre: la palabra de Dios. Fue formada a partir de la predicación de judíos convertidos al cristianismo que huyeron de la persecución en los tiempos de Esteban, y se formó una comunidad cristiana notable, al punto que Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén a averiguar qué estaba sucediendo en Antioquía. Y Bernabé dio buen testimonio de lo que sucedía y buscó a Pablo, y juntos enseñaron durante un buen tiempo en la iglesia de Antioquía. Luego, esta iglesia de Antioquía envía esta ayuda material a Jerusalén para suplir las necesidades de sus hermanos judíos, y lo envía a través de Pablo y Bernabé. Y la iglesia de Antioquía nos permite ver la obra de Dios fuera de Israel, y nos ofrece algunos ejemplos ideales. Y hoy vamos a seguir viendo cómo la iglesia de Antioquía nos sirve como un buen ejemplo para seguir. Vamos a leer Hechos 13, 1-3. Y ese va a ser nuestro pasaje de esta prédica. Luego vamos a tener una segunda prédica, y vamos a ver cómo la iglesia de Antioquía nos ofrece su ejemplo como algo a seguir. Yo podría ponerle este sermón: una iglesia ejemplar. Hechos 13, 1-3. En la iglesia que estaba en Antioquía, estaba leyendo la otra traducción. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aunque sea un pasaje sumamente cortito, vamos a sumar algunas características de una iglesia ejemplar. ¿Por qué estoy hablando de una iglesia ejemplar? Porque para plantar correctamente otra iglesia, nosotros tenemos que ser hoy una iglesia ejemplar. Y tenemos que apuntar a que la iglesia plantada sea ejemplar, ¿sí? Por eso es tan importante, por eso estamos viendo la fundación de una iglesia.
sea, no solo la iglesia enviadora o madre, por decirlo de alguna manera, debe ser ejemplar, sino que tiene que aspirar a que la plantación sea ejemplar. El Señor nos permite ver que el comienzo, ¿cuál tiene que ser? La exposición al Evangelio. El crecimiento es porque Dios está con ellos. La consolidación, porque es un grupo de hermanos enseñables. La comunión que tienen ellos con Dios, y eso se traduce en comunión con los hermanos. Y el cimiento, la palabra de Dios. Y ahora vamos a seguir viendo cómo nos ofrece ejemplo esta iglesia, tan joven, tan nueva, tan madura, tan madura, tan madura. La iglesia de Antioquía nos muestra que tenía, primer punto, un liderazgo plural. ¿Se dieron cuenta? Está Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Pablo. 5 personas son las que lideraban la iglesia de Antioquía. Y a eso debemos apuntar siempre. La iglesia madre tiene que ser plural. La iglesia que queremos plantar tiene que tener un liderazgo plural. Cada vez que en la Biblia hay instrucciones para el liderazgo de la iglesia, se habla en plural, nunca en singular. Aunque haya periodos transitorios, y entendemos que a veces hay un solo líder, eso debe ser transitorio, temporario, y la aspiración es al liderazgo plural. Por ejemplo, Pablo en sus viajes, Tito en Creta y Timoteo en Éfeso, pastorean congregaciones comenzando con un liderazgo de una persona. O sea, Pablo está liderando, Timoteo está liderando, Tito está liderando, pero acá apuntan ellos a formar ancianos, a formar líderes. Son etapas en donde una persona recibe liderazgo, pero su objetivo es trabajar para llegar a la pluralidad del liderazgo. En este caso, vemos que ya en tan poco tiempo hay 5 personas liderando a la iglesia. 5. En poquitos años ya hay 5. La capacidad, o voy a decirlo de otra manera, la velocidad de madurez de la iglesia, por lo tanto la velocidad de generar líderes, está ligado a la capacidad de esa iglesia de ser enseñable. Directamente proporcional. Más enseñable, más rápido va a haber más líderes. Menos enseñable, más lento habrá nuevos líderes. Vemos que esta iglesia ya nos ofrece su ejemplo. Incluso, fíjense, para darles un ejemplo cómo trabajaba, cómo se fundaban las iglesias, acompáñame ahí nomás a Hechos 14:23 y fíjate cuál era a lo que aspiraban como misioneros Pablo y Bernabé. Dice el 23 de Hechos 14, y constituyeron a ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se dan cuenta? ¿Qué constituyeron? Ancianos, con ese plural va a ser el trabajo misionero. El trabajo misionero descrito en Hechos y el patrón repetido de la cantidad de líderes es pluralidad. Se establece la norma porque se ve el patrón de Dios estableciendo a hombres, levantando hombres para liderar a su pueblo. Y esta iglesia de manera ejemplar, cuando elige sus ancianos, son 5. Son 5. Y vamos a ver que cuando Pablo sigue, ¿qué hace? Lo que acabamos de leer que hizo en el viaje con Bernabé, levanta ancianos. Y cuando le dice a Timoteo, ¿qué le dice? Busca hombres fieles que contengan la palabra de Dios. Y a Tito le dice lo mismo, porque tenemos que apuntar a la pluralidad de la iglesia madre y cuando enviamos tenemos que apuntar a la pluralidad. Entendemos que hay situaciones transitorias, específicas, especiales, en los cuales la pluralidad no se da. Pero tiene que ser uno de los primeros objetivos de una iglesia sana, buscar la pluralidad. Todos nosotros tenemos puntos ciegos. ¿Cómo los evitamos? No los podemos ver, por eso se llaman puntos ciegos. ¿Cómo los evitamos? Con un hermano. El hermano sí los ve. Pregúntale a tu esposa si tienes puntos ciegos. Pregúntale, te va a decir que sí. Y si le llegaras a preguntar a tu suegra, te diría más puntos ciegos todavía. La mía no, porque la mía es perfecta. Por si me está viendo. No, mujer de Dios, mi suegra. Pero hermanos, tenemos puntos ciegos. ¿Y por qué se llaman ciegos? Porque no los puedo ver. ¿Y eso va a cambiar porque cambien mis lentes? No los puedo ver, pero mi hermano sí los ve. Y la pluralidad nos cuida de diótrefes, de personas que son tiranas. La pluralidad nos cuida de nuestros puntos ciegos. La pluralidad nos cuida, nos protege. ¿A quién protege? Al pueblo de Dios protege. ¿Será importante tener esta protección? Absolutamente. Es fundamental tener la protección del liderazgo plural. Entonces entendemos que a veces es transitoria la etapa, pero tiene que ser eso, transitorio, y apuntar a la pluralidad. Por otro lado, ¿cuál era la función principal de estos líderes? Eran profetas y maestros, ministraban al Señor, ayunaban.
¿Qué significa esto? Que era un liderazgo docente. No solo era un liderazgo plural, sino que también era un liderazgo docente. Eran sus pastores y son descritos como profetas y maestros, mostrando que la enseñanza tiene un lugar principal y predominante en el liderazgo. Es absolutamente fundamental que el liderazgo sea docente, que sea capaz de enseñar y que tenga en la agenda del liderazgo el objetivo de enseñar, de que otros aprendan. No sabemos cuán grande era la iglesia de Antioquía, pero podemos recordar que la iglesia de Jerusalén tenía miles de miembros. Y si la iglesia de Antioquía ayudaba económicamente a la iglesia de Jerusalén, podemos suponer que la de Antioquía no era una iglesia chica. Y tenían 5 líderes, y los dones descritos de estos 5 líderes eran relacionados con hablar de parte de Dios, con exponer la voluntad de Dios. Eran un liderazgo docente. La iglesia madre y la iglesia que hay que fundar tiene que tener un liderazgo docente. Fíjense en 1 de Pedro 4:11. Vamos a ver cómo debe hablar una persona que habla con el don de enseñanza. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Será importante? ¿Cómo tengo que hablar? Conforme a las palabras de Dios. En otro momento, Pablo a los Corintios les va a decir que tienen que aprender a no razonar más allá de lo escrito. Lo importante, como dice Pedro, la profecía segura es la palabra de Dios. El liderazgo docente debe hablar conforme a las palabras de Dios. Jesús en Juan 7 dice que el que habla por su propia cuenta, o sea, cuando habla lo que a él se le ocurre, su propia gloria busca. Pero aquel que busca la gloria de Dios, habla las palabras de Dios. El que habla, hable conforme, con la forma, siguiendo lo que Dios ya dijo. Hable conforme a las palabras de Dios. La enseñanza tiene que tener un lugar importante para que la iglesia crezca sana. La enseñanza tiene que fluir de una generación a otra generación del liderazgo. Fíjate 2 de Timoteo 2:2, un pasaje muy conocido. 2 de Timoteo 2:2. Hay un encargo de parte de Pablo a Timoteo. Y vamos a ver 3 generaciones en un pasaje. Lo que has oído de mí, Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que darle lugar a la enseñanza. Quédate ahí en Timoteo y acompáñame a 1 de Timoteo 4:16. Fíjate que acabamos de ver 3 generaciones. Pablo le dice a Timoteo que le enseñe a otros hombres que sean capaces de enseñar a otros hombres. Tenemos 4 generaciones en realidad. Pablo, Timoteo y esos hombres que le iban a enseñar a otros. Somos eslabones de una cadena que nunca debe cortarse. No deberíamos ser nunca el último eslabón de transmisión de información teológica. Somos solo un eslabón. Y le transmitimos a otros la verdad de Dios, la palabra de Dios. Hablamos a otros conforme la palabra de Dios. Y en 1 de Timoteo 4:16 nos enseña que la enseñanza es una cuestión de vida o muerte. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjate qué importante, es una cuestión de vida o muerte. Cuida tu vida, cuida lo que enseñas, porque esto manifiesta tu situación espiritual. Y la de otros está en riesgo si vos no enseñas bien. No es una cuestión de vida o muerte. Lamentablemente siempre habrá movimientos anti-enseñanza, que en realidad más que anti-enseñanza son anti-aprendizaje. Siempre habrá personas que con un deseo de justificar su mediocridad van a decir, la mucha lectura, el mucho estudio es locura, es pérdida de tiempo. Siempre habrá personas que en un intento de justificar su mediocridad van a decir que no es necesario estudiar. Pero para enseñar fielmente primero hay que para enseñar fielmente primero hay que dedicarse a estudiar fielmente. Hermano, si querés enseñar, si el Señor te llama a enseñar, primero te va a enseñar y te va a llamar a aprender. Lo peor que podrías hacer es hablar y no las palabras de Dios. Tenés que hablar las palabras del Señor.
Y para eso tenés que estudiar seriamente. En estos movimientos anti-enseñanza, que en realidad son anti-aprendizajes, está el deseo de poder sentirse cómodos con la ignorancia y la mediocridad. Pero hermano, si un médico estudia por lo menos 6 años en la parte troncal de la carrera y luego estudia otros años para perfeccionarse y hacer una especialidad y además hace residencias y además nunca deja de estudiar por toda su vida, si el médico hace eso solamente para tratar la parte mortal de nuestra existencia, de nuestro ser, nuestro cuerpo, ¿con cuánta más seriedad deberíamos estudiar para tratar el alma de la gente, el espíritu de la gente? Tener líderes que no aprenden es tan peligroso como que frente a cada enfermedad, vos en lugar de ir al médico, vayas al curandero. Es una locura. Creo que nadie iría a un curandero. Vamos al médico. ¿Por qué? Porque estudió. Y espiritualmente sucede lo mismo. Personas que no estudian son un peligro para cada congregación. El liderazgo debe ser docente. La diferencia entre un pastor que no estudia y uno que sí estudia es mucho mayor a la diferencia entre un curandero y un médico. Y nuestra seriedad, preocupación y ocupación al respecto tiene que ser una constante. La enseñanza es fundamental. Tanto que en Hechos 6 tenemos el registro de que al servir la mesa a los apóstoles se dieron cuenta que estaban descuidando o que corrían riesgo de descuidar la enseñanza y la oración. Y ellos le pidieron a la congregación que eligieran 7 hombres llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio, para servir las mesas. ¿Para qué? Para que ellos se dedicaran a la enseñanza y ellos se dedicaran a la oración. Y nosotros debemos tener un liderazgo docente para crecer bíblicamente como iglesia y tenemos que promover un liderazgo docente en la iglesia que nosotros queremos fundar o plantar. Fundamental, un liderazgo plural, un liderazgo docente, un liderazgo espiritual. Tercer punto, estas personas no son pragmáticos, no son neófitos, son espirituales. ¿Qué nos dice el texto? Que eran profetas y maestros, o sea que enseñan, que ministraban al Señor, o sea que servían a Dios en la liturgia, en el funcionamiento de la iglesia, y también dice que oraban y ayunaban buscando y recibiendo la dirección de Dios. Ahí en el versículo 4... Después de que, en el 13, está bien. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ven? No son pragmáticos, son espirituales. Enseñan de parte de Dios, sirven a Dios en la liturgia. Hace alusión a eso cuando dice que ellos ministraban al Señor. Ministrando esto al Señor, versículo 2, y ayunando. Y el 3 dice, y habiendo ayunado y orado, son personas espirituales. En todo esto, en enseñar, en ministrar al Señor, en orar y ayunar buscando la dirección de Dios, expresan humildad, expresan dependencia de Dios. No lideran según lo que les parece, no lideran según su tradición, ni por democracia. Ellos consultan al rey de nuestra monarquía, a Dios. Señor, ¿qué querés de nosotros? Indícanos, Señor. Lo contrario sería ser arrogantes y conducirse sin depender de Dios. Pero ellos aprenden y enseñan, sirven a la iglesia, oran y ayunan para tomar decisiones. ¿Cómo se vería un arrogante en el liderazgo de la iglesia? Tiene muchísimas formas un arrogante en el liderazgo de la iglesia, pero una es extremadamente peligrosa. Una es la que te mencioné de Juan 7:18, donde dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Esta persona, el arrogante, habla de lo nacido en su corazón, de lo que él cree que Dios dice, no de lo que Dios realmente dice. No estudia a Dios, no se dedica a conocerle y aún así toma el atrevimiento horrendo, blasfemo, irrespetuoso de hablar de parte de Dios. Es un peligro el anciano que no estudia. Un peligro. El liderazgo sano es docente. Fíjate 1 Timoteo 3:16. Acompáñame ahí a 1 Timoteo 3:16. Y vamos a ver un pasaje en donde se habla de los requisitos de los líderes, de los ancianos. 3:6, perdón. Hablando de los ancianos, los que tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente a la congregación,
dice, no un neófito, para que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En algunas traducciones, en lugar de neófito, dice recién convertido, porque esa es la idea. Neo significa nuevo, fito significa planta. Lo que está diciendo es que no sea una planta chiquita, nueva, sin crecimiento. Sirve de ilustración esta idea de que no sea una plantita chiquita, que no sea una plantita nueva, que no sea una plantita no crecida. Sirve de ilustración para destacar que el líder no debe ser alguien con poco crecimiento, más allá del tiempo que lleve en el Señor. Hay personas que dicen, pero yo hace 60 años que estoy en la iglesia. Y ves que son 60 años de repetir el primer grado de la primaria. Nunca fueron enseñadores. Hay personas que llevan 1, 2, 3 años en la iglesia. Y son una esponja de conocimiento de Dios. Porque son humildes frente a su palabra y desean aprender. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de crecimiento. El crecimiento lo da el Señor, pero nuestro corazón. Vos podés identificar cuando alguien es un terreno fértil para la palabra del Señor y cuando es un terreno que no pasa nada. Es como tirar semillas a un ladrillo. No entra la semilla. No importa cuántos años y cuántos años de semillas sembradas haya. No crece. Es tan peligroso el ignorante cuando lidera, porque sin darse cuenta cae en la misma actitud en la que cayó el diablo. Dice que no, porque puede caer en la condenación del diablo. ¿Qué significa esto? ¿Que el diablo le maldice? No, significa que su actitud puede ser la misma que mereció el diablo, ser condenado. ¿Por qué? Porque el diablo quiso ocupar el trono de Dios. Y muchas veces hay líderes que por ser nuevos y reemplazar la palabra de Dios con lo nació en su corazón o con lo que aprendió en la tradición o con lo que le enseñó a alguien que no es Dios, tratan de liderar a la iglesia. A ver, voy a tratar de explicarlo mejor. El diablo quiso usurpar el trono de Dios. Y un anciano que no aprende está intentando hacer lo mismo, porque no va a gobernar al pueblo de Dios según lo que Dios dice, sino que va a gobernar a la iglesia como él cree. Y de esa manera está imitando al diablo, intentando usurpar el trono de Dios. En vez de seguir la palabra de Dios, eso es reemplazado por lo que este anciano tiene en mente, tiene en su corazón, por lo que aprendió en otro lado, por lo que le enseñaron sus maestros. Pero no es la palabra de Dios. Y cae en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque cae en el mismo tipo de actitud que tuvo el diablo. Querer el trono de Dios. Hermanos, los líderes deben ser personas instruidas en el Señor para que no cometan esto tan horrible que es caer en la condenación del diablo. El ignorante es peligroso cuando lidera porque sin darse cuenta cae en la misma actitud que el diablo. Reemplaza las instrucciones de Dios con lo que siente, con lo que especula o con lo que razona. Lo necesario es aprender. La arrogancia tiene muchas formas posibles. Y muchas cosas pueden parecer arrogancia. Pero la peor de todas es enseñar sin aprender, es liderar sin servir, es no buscar la guía de dirección en oración y ayuno, es no obedecer lo ya revelado en la palabra. Respecto al ayuno, que dice que ellos hacían, realmente en la Biblia hay poca reglamentación respecto al ayuno. Habla de privarse de comida, habla de actitudes correctas, habla de asociarlo a la oración. Y en Mateo 6 Jesús lo destaca como una conducta esperable de sus seguidores. Dice, cuando ofrenden, cuando oren, cuando ayunen. Es una conducta esperable. El ayuno no es para reemplazar la instrucción bíblica, sino para complementarla. En este caso, ellos tenían que continuar hasta los confines de la tierra, como el Señor les había mandado en Hechos 1. Haciendo discípulos en todas las naciones hasta el fin del mundo, como el Señor mismo les mandó en Mateo 28, como Jesús había ordenado. Pero ¿quién debía de ir? Yo no puedo encontrar un pasaje en la Biblia que diga, fulanito tiene que ir. ¿Cuándo, cómo vamos a encontrar esa respuesta? En parte buscando seguir el patrón bíblico de plantación de iglesias. Pero, Señor, hay muchas opciones. ¿Quién tiene que ir? Vamos a ayunar y a orar. Y aunque nos cueste, Dios está tan comprometido con su pueblo que puede guiarlo a través de la oración y el ayuno. Nos cuesta esa idea a nosotros. Nos cuesta, nos parece que es de otra denominación. Pero nuestros hermanos ayunaban. Y tenemos que aprender a incorporar la oración y el ayuno a nuestras vidas para buscar la guía y la dirección de Dios. Y de repente no estábamos de acuerdo y a través del ayuno estuvimos de acuerdo. El Espíritu Santo nos guió. Nunca rompimos un principio bíblico, al revés. El Señor esperaba el ayuno de parte nuestra.
este liderazgo era espiritual y ayunaba. Y dice la Biblia que a través de orar y ayunar estuvieron de acuerdo en que Pablo y Bernabé tenían que ir. La respuesta llegó a través del ayuno y la oración. El ayuno es una disciplina que Dios nos ha regalado y el liderazgo espiritual lo tendrá como parte de sus prácticas, además de orar, además de enseñar, además de servir de otras maneras. El liderazgo espiritual también ayuna. Entonces vimos un liderazgo plural, docente, espiritual. Vamos a un punto más. Un liderazgo diverso pero unido. Vemos que hay una gran variedad étnica y cultural. Y también hay unidad sin uniformidad. Por ejemplo, Bernabé, que es uno, había nacido en Chipre, era levita y era muy instruido desde pequeño en la palabra de Dios. A Simeón le decían el negro, níger, significa eso, el negro. Así que parece haber sido notoriamente más oscuro que el resto. Así que muy probablemente era de ascendencia africana y mestiza, ya que tenía un nombre hebreo, pero le decían el negro. Lucio era de Cirene, del norte de África. Manaén era de otra clase socioeconómica, incluso se había criado, ¿vieron con quién? Con Herodes el tetrarca, quien había hecho asesinar a Juan el Bautista y estuvo relacionado con el juicio a Jesús. Herodes el tetrarca era uno de los hijos del rey Herodes Antipas, también llamado Herodes el Grande, y era tío de Herodes Agripa, el que murió en Hechos 12. Manaén se había criado entre la nobleza. Y Saulo, rabino, ex fariseo, celoso en su fe, de cultura helenística, griega, artesano, teólogo, políglota, hablaba griego, latín, hebreo, arameo, alguien con mucha educación y cultura. Son muy diferentes entre ellos. Pero el liderazgo es diverso, pero unido. Hay variedad étnica, hay variedad cultural, pero también hay unidad sin uniformidad. Todos tienen diferentes historias, vienen de contextos diferentes, pero teniendo algo en común que eclipsa todo lo que los diferencia: a Cristo. Tener a Cristo eclipsaba todas las diferencias que había entre ellos. Una de las claves para la unidad en lo cotidiano es reconocer la unidad espiritual que ha logrado Cristo entre aquellos a los que ha salvado para ser parte de su pueblo. Sabemos que no tiene sentido que dos personas estén juntas si no están de acuerdo. Lo dice Amós 3:3. Pero también sabemos que el Señor nos manda a estar juntos. La manera de lograr esto es enfatizando lo que nos une y no enfatizando lo que nos separa. Y también tener mucha paciencia y mucha misericordia. Es la única manera de permanecer unidos. En Cristo las diferencias notables están borradas. ¿Se acuerdan Gálatas 3:28? No hay judío ni qué, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. En Romanos 12:5 dice, así que aunque somos muchos, somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Somos parte de algo mayor que nosotros, la iglesia. En Efesios 4:3 dice que tenemos que esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No dice produzcan la unidad. Te está diciendo que el Espíritu Santo la produce y que vos tenés que preservarla. Busca hacer lo posible para que este vínculo de la paz esté siempre. La iglesia siempre ha sido y siempre será diversa en su composición, pero la iglesia debe permanecer unida. La manera de lograr, insisto, la manera de lograr esto no es enfatizando las diferencias, que son muchas, sino enfatizando la identidad en Cristo. De esta manera, gente como Bernabé, como Simón, como Lucio, como Manaén y Saulo van a poder trabajar juntos para la gloria de Dios. De esta manera, vos y yo podemos trabajar juntos para la gloria de Dios, enfatizando lo que nos une y logrando que nuestra identidad en Cristo eclipse, tape nuestras diferencias por nuestros diferentes contextos, crianzas, historias, etc. Entonces vimos que era un liderazgo, a ver si se animan a acompañarme, así los despierto también. Liderazgo, primero, plural. Segundo, docente. Tercero, espiritual. Cuarto, diverso pero unido. Vamos al quinto, un liderazgo dispuesto. Cuando la iglesia de Antioquía necesitaba maestros, Bernabé fue para allá de parte de Jerusalén y Bernabé y Pablo dedicaron un tiempo a enseñarles. Cuando la iglesia de Antioquía necesitaba que alguien llevara la ayuda económica para la iglesia de Jerusalén, ¿quiénes van? Pablo y Bernabé. ¿Se dieron cuenta? Ahora, a la hora de continuar con la gran comisión, Dios los guía a ellos a través del ayuno y la oración a identificar a Pablo y Bernabé para que se dediquen a la proclamación del Evangelio en otros lugares. Y los líderes aceptan. Tanto Simón
como Lucio, como Manaén, como Pablo y Bernabé. Es un liderazgo que está dispuesto a lo que el Señor disponga de ellos. Es un liderazgo que ha firmado en blanco un contrato con el Señor. Señor, soy tuyo. Pablo lo dice muchas veces. Soy esclavo de Cristo. No tengo condiciones. Soy su pertenencia. Soy su siervo. Estoy para su gloria. Hoy le tocaba Antioquía de Siria y de repente el Señor dice, Pablo, vas a seguir por acá. Acá estamos, Señor. Un liderazgo que está dispuesto a lo que el Señor disponga de ellos. La iglesia fundante, como la iglesia fundada, tiene que tener un liderazgo dispuesto a todo por el Señor. Una de las características crecientes del liderazgo debe ser su conciencia de su identidad, esclavos de Cristo, dispuestos a su servicio en el tiempo y la forma en que Dios disponga. Pablo, cuando se presenta en sus cartas llamándose siervo, Romanos 1, Filipenses 1:1, Tito 1:1, literalmente dice esclavo, porque comprendía bien que esto es una faceta de la identidad del cristiano. Se buscó el eufemismo de siervo porque hubo movimientos que apoyaron la abolición de la esclavitud. Pero en realidad Pablo se está considerando a sí mismo, a la luz de la verdad bíblica, somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Todos los cristianos somos esclavos de Cristo y cuanto más comprendemos este aspecto de nuestra identidad, más maduramos en nuestra fe. Estamos a su servicio, realmente le pertenecemos, somos su propiedad y deseamos trabajar para Él en la extensión de su reino. El liderazgo debe dar un ejemplo de disposición para la obra de Dios, dando evidencia de que comprende que es propiedad de Cristo, que es esclavo de Cristo, que le pertenece y está a su servicio, de tal manera que pueden vivir sabiendo lo que dice 2 Corintios 5:15. Acompáñame a 2 Corintios 5:15, por favor. Antes de leer, hermano, si te consideras salvo, vivo espiritualmente, ¿podrías levantar tu mano? ¿Te animás? Hay un pasaje muy fuerte para vos ahora que vamos a leer. Si estás vivo espiritualmente, este pasaje es para vos. No es para otros hermanos, es para vos. Este pasaje es uno de los que Dios usó para cambiar mi vida. Una vez salvo, este pasaje se hizo tan latente en mi cabeza que comencé a cambiar. Empezó a transformar mi mente. Y ruego al Señor que transforme tu mente, para que vos sepas realmente uno de los propósitos de tu existencia. Dice 2 Corintios 5:15, dice Dios a través de Pablo, y por todos murió, para que los que viven, los que recién levantaron su mano, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y los líderes deben ser un ejemplo de su entendimiento de este pasaje. Hermano, no te perteneces más, no puedes vivir más para vos. Vivís para vivir para Él. Es una realidad. Y si hay alguien que tiene que entender perfectamente esto, son los líderes de la iglesia fundadora y de la iglesia fundante. Los líderes deben estar dispuestos a toda clase de obra para Dios. ¿Por qué? Porque son propiedad de Cristo y deben ser ejemplo de cómo vivir para Él. Este era el liderazgo dispuesto. ¿Se acuerdan cómo era? Hablamos del liderazgo. ¿Quién me ayuda? Liderazgo plural. Segundo, liderazgo docente. Tercero, espiritual. Cuarto, diverso pero unido. Quinto, dispuesto. Y ahora vamos a hablar de la otra parte, la congregación. ¿Cómo tiene que ser la congregación? El resto, porque si no, todo es para los líderes, no vale. ¿Cómo tiene que ser la congregación? Una doble C, congregación comprometida. La congregación de Antioquía estaba comprometida con la obra de Dios en la tierra y es un ejemplo a seguir. Fue generosa con ofrendas para la otra iglesia y también va a ser generosa para enviar a pastores y maestros. Es una iglesia comprometida con la obra de Dios. Por la estructura gramatical podemos deducir que, en griego, que la iglesia también forma parte de este ayuno y de esta oración y de estas personas que imponen las manos y envían a Pablo y Bernabé. Por cómo está armada la construcción gramatical en griego, podemos inferir que la iglesia forma parte de esto. No es solo que los ancianos envían. La congregación renuncia a Pablo y Bernabé, sus mejores dos maestros, para que el reino de Dios se siga extendiendo. Imponen las manos sobre ellos y los envían.
La imposición de manos es una cuestión de identificación y la identificación es una cuestión de compromiso. Imponemos las manos porque nos identificamos con tu obra. Vas vos, pero nosotros vamos en vos. Vas en nombre de Cristo, pero también vas en nombre nuestro. Vas en representación nuestra. Sos nuestro miembro, sos nuestro, somos tuyos. Estamos con vos. Como dice Washer, hay dos extremos de la soga. Una está en el campo misionero y otro está en la congregación local. Vos tenés que estar en uno de los dos lados de la soga. No podés estar lejos de la soga. O estás sosteniendo al que bajó el pozo, o estás en el pozo sostenido por los que están arriba. Pero toda la congregación debe estar comprometida con sus misioneros. Hermanos, no sé cómo es acá, pero durante mucho tiempo en muchas iglesias hay más personas dedicando dinero a sus mascotas que a la obra misionera. Hay más personas dispuestas a pagar a Netflix, Spotify y todo lo que nos entretiene a poner plata para la obra de Dios. Hermanos, tenemos que tener las manos llenas de callos por estar en alguno de los extremos de la soga. Algo de lo que más se sufre en el campo misionero es la soledad. Nos olvidamos de los misioneros. Otra cosa que se sufre es que si no es miserable parece que no es santo. Que sea miserable. Y esto no es lo que va a pasar. La iglesia de Antioquía está comprometida con Pablo y Bernabé. Está comprometida. Si tuviéramos más tiempo, podremos hablar de cómo esta iglesia realmente fortalece a los que pasan por ella. Fortalece a sus líderes que vuelven, que ahora son sus misioneros. Pablo y Bernabé yendo al campo misionero son la iglesia de Antioquía yendo al campo misionero. Como dije ayer, que lo tomé del manual de misiones de Harcray, dice, no enviamos misioneros principalmente, enviamos la verdad teológica a través de personas que van. ¿Quién más útil que Pablo y Bernabé? Queremos que haya más iglesias como Antioquía, dicen los antioqueños. Y el Señor le dice, bueno, apártenme a Pablo y Bernabé. Pero Señor, son los mejores maestros que tenemos. El levita, el fariseo, ¿por qué no elegía al negro o al otro? A este que es de la nobleza, al que era pariente, el que se crió con Herodes, Señor, elegía a otro. ¿Por qué Pablo y Bernabé? No, la iglesia no reclama. El Señor los apartó, vamos con ellos, los sostenemos a ellos. Ellos son nuestros miembros, solo que están muy lejos, pero son nuestros. Para la gloria de Dios están lejos. ¿Por qué no envías a otro? Eso no nos incumbe. Pablo y Bernabé yendo al campo misionero son la iglesia de Antioquía yendo al campo misionero. Pero al regresar ellos van a dar un informe del ministerio a la iglesia, quien los recibe por un buen tiempo antes de enviarlos nuevamente. Fíjate en Hechos 14, 26 al 28 nos dice de esto. Hechos 14, 26 al 28. Nos habla de cómo vuelven Pablo y Bernabé. Han pasado aproximadamente 2 años sin WhatsApp, sin videollamada. Con mucho sufrimiento en el medio. Pablo fue pedreado en el medio. Fue dado por muerto y tirado afuera de la ciudad su cuerpo. Y dice Hechos 14, del 26 al 28, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Por qué se quedaron mucho tiempo? Porque el misionero necesita volver a casa. Hay un libro, después voy a buscar el nombre y te lo voy a pasar, que hace una estadística de por qué los misioneros no permanecen en el campo. Y una de las razones es porque son olvidados, porque son tratados de manera indigna. No por el mundo pagano, por su iglesia que no los cuida, por su iglesia que no los sostiene, por su iglesia que los olvida, por su iglesia que no los visita, por su iglesia que no los recibe. Dice que después de haber ido, ellos cumplieron y vuelven del primer viaje misionero y se quedan mucho tiempo en Antioquía para disfrutar de la comunión de los hermanos. Es una congregación comprometida. Al principio estuvieron, al final están.
y reciben a sus hermanos. Y sus hermanos son amados por esta congregación. Entonces ellos se quedan mucho tiempo con ellos. Mucho tiempo, dice ahí la palabra, que se quedaron con ellos. La iglesia debe estar comprometida como congregación formada por individuos, debe estar comprometida con la obra de Dios, ya sea dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, pero comprometida con la obra de Dios en el mundo. Cuando una iglesia envía a alguien, debe saber que ese alguien es una extensión de la congregación, que hay identificación mutua y que el enviado representa a Cristo, pero también representa a la iglesia enviadora. Debe haber un vínculo entre enviados y enviadores que no debe romperse por cuestiones humanas. Tanto el liderazgo como la iglesia deben ser capaces de dejar incluso ir a sus líderes cuando el Señor así lo indica, reafirmando su compromiso con la obra de Dios, sea lo que sea que Dios pida. Dios pidió a Pablo y Bernabé, sus mejores maestros. Señor, nos va a doler, pero queremos que haya otros lugares donde se levante tu nombre y otras personas acudan a tu salvación. Nos gustaría que se haya enviado cualquiera de los otros, pero pediste a Pablo y Bernabé, te los damos, Señor. Pero vamos con ellos y los esperamos en casa. Una iglesia ejemplar comprende que lo importante es obedecer a Dios. Qué diferente es cuando los proyectos misioneros envían a los raros, envían a los inadaptados de la iglesia. Te saca de encima al conflictivo, te saca de encima al que conoce el pecado que vos estás tratando de tapar. Hermanos, así no se fundan las iglesias. Este que sabe de mi pecado, mejor lo envío a Ushuaia. Lo envío al Congo belga, que esté lejos y que no exponga mi pecado. No, qué mal, qué diferente es cuando se envía a los raros, a los inadaptados, a los que conocen mi pecado. Se envía a los que molestan en la iglesia, a los rebeldes. Se envía a personas que nunca fueron entrenados como pastores en el lugar en el que están. Se envía a personas que no están entrenadas para el campo misionero. Se envía a personas simplemente porque están molestando acá. Qué diferente es y qué frutos diferentes hay cuando la iglesia madre comprende a quién debe enviar. Generalmente, las obras que logran mayor continuidad la logran cuando se envía a personas con una previa experiencia ministerial. Comprobamos que son útiles en la obra, comprobamos su carácter y enviamos lo mejor de nosotros para el reino de Dios, para la extensión del reino de Dios. Son nuestro equipo de avanzada, van donde está oscuro a llevar la luz del Señor. Qué diferente es cuando se sacan de encima a los raros o a los inadaptados o a aquellos que conocen mi pecado y yo no quiero que se descubra. Enviemos a lo mejor. Lo más importante siempre es obedecer a Dios. Entonces, una iglesia ejemplar debe tener en su fundación un comienzo. ¿Y cuál es el comienzo? La exposición al Evangelio de Jesús. El crecimiento es porque Dios está con ellos. La consolidación porque eran enseñables. La comunión con Dios y con los hermanos es fundamental. Y el cimiento de la palabra de Dios. Y esa iglesia fundada así por Dios, ¿qué tiene? Un liderazgo plural, un liderazgo docente, un liderazgo espiritual, un liderazgo diverso pero unido, un liderazgo dispuesto y una congregación comprometida. La iglesia siempre debe recordar su identidad y función. ¿Qué es la iglesia? Es la iglesia de Cristo. La iglesia es un cuerpo espiritual unido en Cristo, comprometido con el crecimiento espiritual de sus miembros y con la gran tarea sublime, hermosa, honrosa de proclamar el Evangelio y hacer discípulos en todo el mundo, promoviendo que Dios sea conocido y al ser conocido sea exaltado y su nombre glorificado en toda lengua, en toda tribu, en toda nación, hasta que Jesús vuelva. La tarea no ha terminado. Todavía, como dice Piper, hay lugares en donde Dios no es adorado, por lo tanto hay campo misionero. La iglesia debe ser madura y enviar. Hermano, recordá tu identidad. Acompáñame a 1 de Pedro 2:9. 2:9 al 10. Primera de Pedro 2:9 al 10. Dice, ustedes, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y acá viene el para. Cuando vos lees un para, tenés que saber que hay un sentido de propósito, de función. ¿Para qué sos linaje escogido?
¿Para qué sos real sacerdocio? ¿Para qué sos nación santa? ¿Para qué sos un pueblo adquirido por Dios? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí han alcanzado, ustedes son esto, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de sus tinieblas a su luz admirable. Esta es tu identidad. Tenés que cumplir con tu identidad, sos eso. Incluso en Mateo 5, cuando Jesús habla de la sal y de la luz, fíjense que el Señor, Mateo 5, 13 al 16, dicen que el Señor, vean que el Señor no dice sean luz, sean sal, sino que dice, ustedes son luz, son sal. ¿Y en qué radica la enseñanza de Jesús? Si sos sal que no sala, no servís para nada. Si sos una luz escondida, no servís para nada. Ya sos sal, ya sos luz. Lo que tenés que resolver es, ¿tenés las propiedades de la sal? ¿Tenés una ubicación en donde el mundo puede verte para ver a Jesús? Hermano, tenemos que llamar a otros para ver a Jesús. Sos sal, sos luz. El tema a resolver es qué tipo de sal sos y cómo estás ubicado como luz. ¿Dónde estás? Pero la iglesia sana reconoce su identidad y su propósito. Soy sal, soy luz, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas en las que yo estaba, a su luz admirable. Para eso fui salvo, para anunciarle. Y la mejor manera es dentro de la iglesia y buscando que haya en otro lugar esta expresión fuera de la iglesia, donde se anuncie las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Hermano, no pierdas de vista tu identidad. Tenemos que llamar a otros a conocer a Jesús. Somos la voz del pastor. Y el pastor usa nuestra voz para llamar a salvación a las naciones. El Señor desea esto. Él es glorificado en esto. Y nos honra con esto. Seamos una iglesia que plante iglesias, como el Señor manda. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos el honor que nos das de poder servirte, poder seguirte. Sobre todo agradecemos el honor que nos has dado de hacernos tus hijos, pero agradecemos, Señor, que no solo eso, sino que nos honras con la posibilidad de servirte en otros lugares, de servirte, de darte a conocer, de representarte, de extender tu reino, de hablarle a otros de tu amor, de tu perdón. Señor, ayúdanos a ser una iglesia bíblica, comprometida con tu verdad, comprometida con los principios que vos estableciste en tu palabra para la extensión de tu reino. Señor, te damos gracias porque vemos en el ejemplo de los primeros misioneros, guiados por una iglesia, y una iglesia guiada por el Espíritu Santo y por la palabra. Vemos su ejemplo y vemos que la obra misionera era plantar otras iglesias, levantar otros pastores. Y todo comenzaba con la exposición del Evangelio y continuaba con la exposición del resto de tu palabra. Rogamos, Señor, que cada iglesia sea hallada fiel en su compromiso, en sus responsabilidades frente al no alcanzado. Padre, que comprendamos que cada persona no alcanzada es responsabilidad de todas las personas redimidas. Señor, ayúdanos a comprender que tenemos que estar de un lado de la soga. O estamos en el pozo, en el campo misionero, afirmados por la soga que sostiene la iglesia local, o estamos en la iglesia local sosteniendo al misionero, a los misioneros. Señor, ayúdanos a tener celo y deseo y pasión por proclamar las virtudes de que nos llamó a su luz admirable. Gracias, Padre, por darnos esta hermosa función y honor de representarte en la tierra, darte a conocer en el mundo y buscar tu gloria en nuevas regiones. Gracias, Padre. Por favor, ayúdanos a ser más valientes y obedientes. En el nombre de Jesús, amén.